Contarles una historia, como siempre, para romper el hielo o para introducir el mensaje de esta mañana. Es la historia de este niño que intentaba con valentía mover una piedra o un tronco muy pesado. Y por más que lo intentó, por más que se esforzó, fracasó en el intento, no pudo mover esa piedra. Y dice la historia que su padre lo miraba en silencio y al verlo que se daba por vencido, le dijo: hijo, ¿por qué no usas toda tu fuerza? Y el niño molesto le dice: padre, ¿acaso no miraste que usé todas mis fuerzas y no pude? Y le dice el papá: no usaste todas tus fuerzas, hijo, porque pudiste haberme pedido ayuda a mí. Muchas veces, mis hermanos, nosotros los creyentes somos como este niño. Nos esforzamos y gastamos demasiadas energías tratando de resolver cosas o hacer algo, pero no usamos la fuerza verdadera, la que proviene de Dios. Muchas veces no usamos la fuerza de nuestro Padre para hacer posibles las cosas. Yo tengo una filosofía en mi trabajo y es esta: nosotros estamos aquí para hacer lo difícil. Lo fácil lo hacen todos, cualquiera lo puede hacer. Lo difícil lo hacemos nosotros. Y lo imposible, voy a hacer hasta lo imposible, pastor, por llegar. Hermanos, ¿desde cuándo el ser humano puede hacer lo imposible? Desde nunca, diga. Lo imposible lo hace Dios. Digan amén, hermanos. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 40, ahí donde comenzamos la introducción a la adoración. Diga conmigo: todo lo que necesito es la ayuda de mi Padre Celestial. Amén. Todo lo que necesitamos es la ayuda de Dios. Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me da la fuerza. Amén. Dele un aplauso a Dios. Todo lo que necesitamos, mis hermanos, es el respaldo de Dios para hacer lo imposible posible. ¿Lo tienen, mis hermanos? Isaías capítulo 40. Quiero molestarlo que se ponga en pie por reverencia a la escritura. Solamente vamos a leer esta porción, oramos y usted se sienta. ¿Está bien, hermanos? He titulado el mensaje de hoy: ¿quién como Jehová? ¿Lo tienen, mis hermanos? Versículo 25, dice así: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguno le faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos, los jóvenes, ellos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y ellos caen. Diga conmigo, todos juntos: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Padre buen Dios, venimos buscando ese descanso, ese refugio. Venimos buscando, Señor, ese refrigerio, Padre. Y sabemos que en ti hay paz. Sabemos que en ti hay descanso. Padre, unge los labios de tu siervo para que al exponer el mensaje pueda nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, y podamos salir de aquí fervientes, creyendo en ese Dios verdadero. Tu palabra dice que el que se acerque a Dios, crea que hay Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. No podemos tener, mis hermanos, ninguna limitación cuando hablamos de Dios. ¿Qué dije, mis hermanos? No podemos tener limitaciones cuando hablamos de Dios. Ahora, estoy hablando del Dios verdadero. No estoy hablando de el Dios místico que el universo conoce. No estamos hablando de el Diosito que la gente proclama, del Dios que se puede uno colgar aquí
y del Dios que puede uno poner en su cartera y sacarlo cuando uno no lo quiere llevar. No, no, no. Estoy hablando del creador del universo, de este Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que no se compara con nada. ¿Saben cuál es el primer mandamiento, mis hermanos? El primer mandamiento es no tener ningún otro Dios más que el único Dios que hay. Y el segundo mandamiento, mis hermanos, es no hacerle imagen a ese Dios. Por eso nosotros no aceptamos las imágenes. Aquí la cara de un hombre y decir este es nuestro Dios. ¿Recuerdan lo que pasó cuando el pueblo de Dios fue rescatado de Egipto? ¿Recuerdan que cuando Moisés subió a la montaña para recibir las tablas de la ley? ¿Recuerdan que Aarón cuando bajó había hecho un becerro de oro? Le estaba creando una imagen a Dios. ¿A qué o con qué compararemos a nuestro Dios? ¿Se da cuenta qué tan fácil quebramos el segundo mandamiento cuando nosotros hacemos imagen de ese Dios? ¿Sabe? Es muy común en nosotros decir, comparar a Dios con el hombre. Decir, pues Dios seguramente está haciendo esto, o Dios hará esto, o ¿cómo crees tú que Dios no te va a hacer esto? Si estamos pensando desde la mente humana, desde la mente contaminada de pecado, y creemos hacer una imagen de Dios, comparamos a Dios con nosotros. Eso es un pecado, mis hermanos. No podemos tener ninguna limitación cuando hablamos de Dios. Hablo del Dios Todopoderoso, el creador del universo. Estoy hablando del gran yo soy. Estoy hablando del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios nuestro. Quiero hacer énfasis en esto. Creo que lo he dicho en otras predicaciones. No podemos estar, o mejor dicho, no debemos estar minimizando a Dios. No debemos darle a Dios limitaciones. Cuando hablamos en Dios, ahorita lo mencioné en Hebreos, dice que el que se acerque a Dios, como ustedes, como nosotros, el que se acerque a Dios debe de creer que hay Dios. Primero comienza Hebreos diciendo que la fe es certeza y seguridad de algo que no ves, convicción de algo que tú esperas. Pero cuando nos acercamos a Dios, la mayoría de las personas se acerca a Dios cuando tiene el agua hasta acá. Pero cuando nos acercamos a Dios tenemos que creer que existe ese Dios. No venir a ver si tal vez Dios me escucha, o muchas veces estamos buscando las influencias y decimos, pastor, usted ore por mí porque yo no tengo tan buena influencia con Dios. No es que no tengas tan buena influencia con Dios, es que no tienes una buena relación con Dios, o tal vez no tienes una relación con Dios. Tienes una relación con la iglesia, tienes una relación tal vez con las personas, pero es importante que tengamos una relación con Dios, donde Dios es mi Padre, donde Dios es mi consejero, donde Dios es mi maestro. Tenemos que tratar a Dios como lo que es, no como el Dios místico que hemos conocido, el Dios que si te portas mal Dios te va a castigar. Tenemos que acercarnos a ese Dios de amor, sabiendo que sus brazos de amor están listos para, mire qué tan bueno es Dios, que se ha dignado en su soberanía a mirarnos a nosotros. Él dice que Él mira a sus ejércitos. ¿Usted sabe cuáles son los ejércitos de Dios? Imagínense cuántos millares de ángeles, estrellas, astros, todo, porque dice el salmista que hasta los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Imagínense que Dios conoce a cada uno por nombre, no se le pasa a ninguno. Imagínense qué tan grande es Dios que dice que sabe cuando un cabello se cae de tu cabeza. Aquí solamente somos 50 cabezas, pero imagínense cuántos seres humanos no hay en el universo, hermanos, o en el mundo, o en el planeta. Pero de ese Dios lo sabe todo. Es un Dios superior a lo que nosotros podemos entender. Las personas comparamos a Dios con nosotros mismos, lo limitamos el poder de Dios. Ofendemos a Dios cuando nosotros decimos que Dios es como tal cosa o como tal persona. No existe nada, dice la Biblia, no existe nada que se parezca a Dios. Tenemos que tener no una idea de lo que es Dios, tenemos que tener la idea correcta de lo que es Dios. ¿Qué es Dios y quién es Dios? Es muy común esta pregunta ante nosotros los predicadores. ¿Conoces a Dios?
o conoces de Dios? Porque conocer de Dios es diferente que conocer a Dios. Es importante que la creación se conecte con el Creador y tenga una relación entre hijo y padre. Porque dice la Biblia que a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y cuando vamos allá afuera dicen, todos somos hijos de Dios. Pero no es eso lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No existe nada que se parezca a Dios. Nada. Su mente no tiene ni siquiera una idea de algo que se parezca a Dios. Cuando hablamos de juicio, nosotros decimos, estamos ahorita, cuando hace mucho calor, la gente dice, estamos en el infierno. No saben, no sabemos los seres humanos qué es el infierno. Cuando hablamos de Dios, muchas veces nosotros limitamos la grandeza de Dios diciendo, ay Diosito, ay Diosito. Pero Diosito no es así de pequeño, no está en pañales. Dios es un Dios verdadero. Es un ser supremo, superior a todo lo que nosotros conocemos. Es indescriptible, dice el Evangelio. Es decir, no se puede describir. Dijo alguien, si el Salmo 91 dice que está bajo las alas, significa que Dios tiene plumas. No necesariamente, ¿verdad? Está hablando de la grandeza de Dios. No se puede describir nuestro Dios. ¿Saben? El mundo desconoce a este Dios. ¿Saben ustedes eso? El mundo desconoce a este Dios. Pero eso no es lo grave. Aunque sí es grave. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que los mismos creyentes ahora mismo ya están dudando de ese Dios. Ese es el problema de la iglesia de hoy en día. Que el creyente ha dejado de creer. Parece contradictorio, pero el creyente ha dejado de creer. Cuando nosotros dudamos, hemos dejado de creer. Porque creer, fe es creer. Creer con seguridad, creer con certeza. No ver si Dios tal vez lo haga. Porque muchas veces nosotros estamos, ¿cómo se dice? Tratando de manipular a Dios para que Él haga las cosas a nuestra manera. Como aquel hombre que viajaba por todo, era un marinero y él conquistaba a muchos. Y dicen, ¿cómo es que usted le hace? Dice, no, pues solamente aviento una varita y esa me lleva para donde llego. A veces la tengo que aventar varias veces para que apunte para donde yo quiero ir. Y así muchas veces estamos nosotros. Queremos que Dios tome la dirección que nosotros queremos que tome y no estamos dispuestos a entender qué es el propósito de Dios para mi vida. Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Dios le ha llamado a ser parte de su cuerpo, de su familia. Dios no se equivoca. Dios, dice Pablo, que terminará la obra, perfeccionará la obra que ha comenzado en usted. No dice que usted tiene que ayudarle a los demás a que perfeccionen. No. Usted no perfecciona nada. Usted tiene que perfeccionar, o Dios va a perfeccionar lo que ha comenzado en nosotros. Lo último que nos falta, mis hermanos, es la glorificación. Hemos sido santificados, hemos sido justificados, estamos en el proceso para ser glorificados por Dios, para poder estar en la misma presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nos hemos limitado a creer en un Dios, o nos hemos limitado a creer en Dios, pero no le creemos a ese Dios. ¿Sabe? La Biblia está llena de promesas. ¿Y para quién cree usted que son todas estas promesas? Para mí, diga, para nosotros. Estas promesas, la Biblia entera, pocas veces habla del juicio, pero la Biblia entera, especialmente el Nuevo Testamento, todas las promesas del Señor son para sus hijos, para nosotros. Todas las cartas de Pablo hablando a las iglesias no son hablándole al mundo, es hablándole a la iglesia. ¿Para qué? El mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis no es para el mundo, es para la iglesia. La iglesia necesita hacer los ajustes para estar listos para la venida del Señor, para estar aptos para la venida del Señor.
La realidad es que no sabemos cuándo el Señor viene, entonces no podremos decir, yo arreglo mis cosas cuando ya la fecha esté cerca. Ahorita déjenme disfrutar de mis pasiones. No sabemos, porque el Señor puede venir esta noche. Como un ladrón, dice, puede llegar y necesitamos estar preparados para un encuentro con Dios. Un astronauta ateo dijo estas palabras al morir: no creí en Dios porque no encontré evidencia de su existencia. La ciencia, mis hermanos, está buscando a un Dios místico y lo está buscando en el lugar equivocado. La ciencia está buscando a Dios en el espacio, pero Dios no tiene limitaciones. Dios no está ni en el espacio ni en el tiempo. Dios es tan grande, Dios es soberano, que no lo podemos encontrar donde nosotros lo estamos buscando, o mejor dicho, donde ellos lo están buscando. Dios existe, no podemos negar la existencia de Dios, porque aún dice el salmista que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo anuncia que existe un Dios, todo proclama a un Dios, pero el mundo desconoce esto. Dice Pablo, el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu, porque se han de discernir a través del Espíritu. Significa que el hombre está muerto aunque esté caminando, pero necesita a Cristo, porque Cristo es el espíritu de vida del ser humano. Cuando el hombre tiene a Cristo en su corazón, es guiado por Dios mismo a través de ese espíritu. Hay una conexión entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre que nos guía hacia Cristo, que nos guía hacia Dios, que nos guía hacia las cosas buenas. No hay duda de que Dios existe. El verdadero creyente no duda de que Dios existe. Sabe que Dios existe aunque las cosas estén mal. Pero el problema de hoy en día es que la iglesia está dudando de Dios. Está dudando de la existencia de este Dios. Dios no se encuentra en el tiempo ni en el espacio. Dios va mucho más allá de lo infinito, de lo conocido. Dios es soberano, significa que Dios está sobre todo. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? Dice el versículo 18. ¿A qué le compararemos? Mi Dios, tu Dios, es el creador del universo. Él creó todas las cosas que tú ves y las que no ves con el poder de su palabra. ¿Tú conoces algo o alguien que haya creado algo con el poder de su palabra? No me digan que Alexa o que a Siri, ¿verdad que no? Pero este Dios creó el universo, todo lo que ves y aún lo que no ves, Dios lo creó con el poder de su palabra. Significa que este Dios es superior a nosotros. Significa que este Dios tiene algo que nosotros no tenemos. Versículo 26 dice: levanta en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos, a todos los llama por su nombre, ninguna le faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hermanos, ¿hay algo que usted conozca que se parezca a esto? ¿Hay algo similar a esto? El simple hecho de mirar el universo y de mirar los astros y las estrellas. Hace apenas unos días hubo visiblemente una lluvia de estrellas o de, ¿qué eran? Meteoritos. Y fue para los que tuvieron la oportunidad de ver, el poder mirar una estrella fugaz. Son cosas grandes que cuando nosotros las comparamos con nosotros somos inferiores. Cuando volteamos hacia el universo y miramos la grandeza, una sola estrella más grande y brillante que cualquiera de nosotros, nos minimizamos y decimos: wow, qué tan pequeño soy al lado de un astro. Pero todo eso es inferior a Dios. Todo eso es creado por Dios. ¿Ustedes creen
que si ese Dios es tan grande y tan soberano como lo que estamos diciendo, ¿ustedes creen, mi Dios, que ese Dios merece la honra y la gloria que nosotros le estamos dando con nuestra vida? ¿Ustedes creen que una humanidad tan contaminada con el pecado es digna de alabar a este Dios? ¿Sabe qué nos hace dignos de todo esto? Jesucristo. ¿Ustedes creen, hermanos, que lo que nosotros le damos a Dios es suficiente? No me refiero a las ofrendas, me refiero al tiempo, a la calidad del tiempo, a la vida, a las cosas que usted hace para Dios. Hermanos, ¿usted cree que es suficiente? ¿Usted se siente satisfecho de darle a Dios lo mejor de su vida? Piensa en esto. Si Dios hubiese pensado de la manera que nosotros lo hacemos y darle a Dios como nosotros le damos a Dios lo que nos sobra o lo que queremos. Imagínense que Dios hubiese hecho lo mismo. Ven, ya estamos comparando a Dios con nosotros. No hubiésemos obtenido la salvación de nuestra alma. Pero más sin embargo Dios dio lo mejor de sí, se dio a sí mismo, dio a su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos vida. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Dios merece la honra y la gloria que nosotros le estamos dando? Y ustedes por lo menos vienen a la iglesia, digan, yo por lo menos le hago el favor a Dios de venir a la iglesia. Hay otros que ni vienen, diga usted, para justificar. No se atreve, ¿verdad? Que bueno. Pero así pensamos. Así pensamos, nosotros le hacemos un favor al pastor viniendo a la iglesia. ¿Qué haría el pastor sin nosotros? ¿Creen ustedes, hermanos, verdaderamente ustedes creen que Dios está siendo glorificado con nuestra conducta como cristianos? Piénselo, mis hermanos. Es tiempo de hacer ajustes en la vida con el propósito que Dios sea glorificado, con el propósito de agradar a Dios. Bueno, nosotros en el ministerio como pastores tenemos claro una cosa: nosotros nunca vamos a ser agradable para las personas. Uno que otro va a conectar con nosotros, pero en su mayoría, 99.9% de los creyentes nunca van ¿cómo se dice? A estar de acuerdo, nunca vamos a llenar las expectativas de las personas. Pero ¿sabe qué es el consuelo de nosotros? Que nosotros no fuimos llamados para llenar las expectativas de ustedes. Nosotros fuimos llamados solamente para guiarlos a Dios, y eso es lo que hacemos. ¿Y cómo podemos guiarlos a Dios? A través de nuestra conducta, a través de nuestro ejemplo, a través del sabio consejo de Dios, que eso es lo único que importa. No podemos venir aquí con filosofías o con ideologías propias mías para que esto sea mejor. Tenemos que dejar que Dios tome el lugar que le corresponde. Tenemos que dejar que Él siga siendo Dios y que Él siga reinando. No importa quién esté gobernando y no importa quién esté dirigiendo la iglesia. Dios tiene que ser Dios. Pero no estamos hablando del Dios místico, del Diosito pequeño. Estamos hablando del Dios verdadero, del que creó los cielos y la tierra. Dice que todo es estrado de sus pies, todo es inferior a Él. Dice que con 3 dedos o con 2 dice. Con 3 dedos dice que midió ¿qué? La tierra. Y dice que con el palmo de su mano el agua. Nada más eso nos ilustra a un Dios grande. ¿Saben ustedes qué tan grande es la tierra? El planeta Tierra. ¿Saben ustedes qué tan grande es? Por eso nunca le encontramos una bajada como nosotros creemos, porque es tan grande que no tiene tal bajada. Y saben que tercera parte de nuestro planeta es agua. Y dice Dios que Él con el hueco de su mano le puso esa agua, y ahí está el agua. No se cae ni una gota, ni para arriba ni para abajo. Solamente para ilustrarnos qué tan grande es Dios. Solamente para que entendamos qué es Dios. Va mucho más allá del conocimiento del ser humano. ¿Creen ustedes que estamos glorificando a Dios con nuestra conducta como creyentes? Piensen esto, porque el tiempo se acerca, el día y la hora se acercan en el que estaremos delante de Dios para darle cuentas. Hay creyentes que creen que
le hacen un favor a Dios viniendo a la iglesia. Despójese de esa ideología. Eso es un insulto para Dios. Dios no necesita de nosotros. Dios nos ama, nos llama a ser parte de Él y nos da tareas para que hagamos por amor. Debemos de considerar a este Dios como un Dios verdaderamente real y santo y grande, como lo es nuestro Dios. Debemos de considerar a este Dios como algo más importante en nuestra vida. Más que el Dios religioso de cada domingo, que sea un Dios omnipotente y omnipresente en nuestras vidas en todo tiempo y en cada segundo de nuestra vida. Nosotros acostumbramos a escondernos de las personas para que no nos vean y no nos importa si Dios nos ve o no. ¿Por qué? Porque ignoramos, porque desconocemos la naturaleza de ese Dios. Creemos que Dios es cualquiera, creemos que Dios es como nosotros, que nos podemos esconder y hacer cosas que no son del agrado de Dios y que Dios no se va a dar cuenta. Es un honor, diga conmigo, es un honor servir a Dios. Es un privilegio, mis hermanos, servir a Dios. Si supieran, mis hermanos, la bendición tan grande que hemos menospreciado cuando no queremos servir a Dios. Yo recuerdo un gran amigo, hijo de pastor, hermano, José lo conoce, hermano Álvaro Acevedo. Me dice, Alex, y yo un día tuve el llamado de parte de Dios, porque yo sentí esa inquietud por seguir los pasos de mi padre, pero yo entre mí estaba tan, y lo entiendo, dice, no quise atender al llamado. Mi papá todavía estaba vivo, él era el pastor, yo sentí el llamado de parte de Dios de seguir su legado y no lo quise hacer, lo ignoré. Y me dice Albert, nunca más, Alex, nunca más he volvido a sentir eso. ¿Por qué? Porque menospreció el llamado de Dios. Si supieran, mis hermanos, que lo que menospreciamos es la misma bendición de nuestro Dios. Y los que sirven a Dios de corazón saben de lo que yo estoy hablando. Saben que es un honor servir a Dios. Saben que es un privilegio servir a Dios. Cuando hablamos de Dios, mis hermanos, no debemos de hacer ninguna comparación con nada ni con nadie. Hablemos de los atributos de Dios. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Todo mundo, todo creyente conoce esta expresión. Es decir, Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe y Dios está en todas partes. En estos tres atributos solamente de Dios, porque estos no son los únicos atributos, pero en estos tres atributos que acabo de mencionar de nuestro Dios, mencióname algo o alguien que se parezca a esto. Él es único. No hay nada que se parezca a Él. Él todo lo puede. ¿Ustedes todo lo pueden? Yo tengo una frase, la heredé de mi padre. Y la frase es esta. Mi padre lo decía con arrogancia, yo lo voy a decir con un poquito más de estilo. Hay muy pocas cosas que yo no puedo hacer. Decía mi padre, hay muy pocas cosas que no puedo hacer. Y yo le agregué esto. Y lo que no puedo hacer, le pido ayuda a Dios. Porque Él es el Dios de lo imposible. Él sí lo puede todo. Usted y yo estamos limitados. No hay nada ni nadie con estos tres atributos. Estos son tres atributos únicos de Dios. No los comparte con nadie. Él es omnipresente, Él está en todas partes. No es como que se traslada, Él está en todas partes presente. No hay limitaciones en el tiempo ni en el espacio para Dios. Él es soberano, está sobre todo. Él todo lo puede, nada es imposible para Dios. Que no lo haga es otra cosa, pero Dios todo lo puede. Nada hay imposible para Él. ¿Usted cree en ese Dios? ¿O usted cree en el otro Dios, en el que a veces falla, en el que hace las cosas a su manera, como Él quiere, así como lo hacemos nosotros? ¿O cree en este Dios?
¿Recuerdan el mensaje de la semana pasada cómo terminaba? Dice, si os me amáis y guardareis mis mandamientos, pidan lo que quieran y os será dado. Ese es el problema. El obstáculo es que nosotros sí creemos en Él, sí lo amamos, pero no estamos poniendo en práctica, no estamos guardando sus mandamientos. Terminamos quebrantando primero, segundo y tercer mandamiento porque a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Eso es tomar el lugar de Dios y eso es darle una imagen a Dios. Así de simple. Dios todo lo puede. Nosotros no lo podemos todo, ¿verdad que no? Hay muy pocas cosas que yo no puedo hacer, pero hay cosas que no puedo hacer y ahí es donde Dios me ayuda. Dios todo lo sabe. Así como algunos de ustedes que casi lo saben todo. Ya no se les puede enseñar nada. En el tiempo pasado la gente perecía por falta de conocimiento, pero la ignorancia es más grande ahora porque ahora todos lo saben y ya no hay nada que se les pueda enseñar. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? Y Dios está en todas partes. ¿Sabían ustedes que Dios está presente aquí? ¿Sabían ustedes que Dios es real, Dios existe, está en todas partes? ¿Cómo podemos ocultarnos de Dios? Decía David. ¿A dónde me iré? ¿A dónde me iré para esconderme de la presencia de Dios? ¿A dónde? ¿A lo profundo del mar? ¿A otro planeta? ¿Aquí, acá? ¿Saben ustedes qué es lo que está haciendo el mundo? La ciencia está buscando habitar otros planetas para huir del juicio de Dios, porque saben que va a venir un juicio. No lo dicen abiertamente, pero saben que habrá un juicio y están buscando un lugar en donde evitar la destrucción de este planeta. Y yo creo que si empezamos a pedir depósito para un terreno en la luna, muchos de ustedes me darían el depósito. Qué bueno que no tienen un pastor como Labán, mañoso, que les pudiera, pero hay gente que está ofreciéndote otro lugar que no es el lugar del destino del verdadero creyente. ¿Hay algo que se parezca a este Dios? Hablando de esos tres atributos, ¿hay algo o alguien que se parezca en poquito a este Dios? Dígame de algo que está en todas partes. No sé, el viento, el oxígeno, el sol. Dígame de algo que está en todas partes como Dios. Seguimos hablando de los atributos de Dios. Hay otros atributos que Dios sí comparte con nosotros. Como por ejemplo, Dios es amor. Y Dios dice, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. Es decir, Dios está compartiendo un atributo de Él con nosotros. ¿Sabía que usted antes de conocer a Dios no podía amar? Ya se lo expliqué en el sermón anterior. Usted amaba, pero ese amor se convertía en odio si las cosas no salían bien. Pero el amor verdadero del que Dios está hablando, el atributo del que Dios está compartiendo con nosotros, es un amor perfecto. Es un amor que no tiene fallas. Un amor que no se desvanece, que no se desgasta, un amor que sufre, pero que todo lo puede. Dios comparte ese atributo con nosotros, el amor, el perdón, la paz, el gozo. ¿Qué más? ¿Qué otro atributo Dios comparte con nosotros? La paciencia. Por eso pasamos por tantas pruebas y tantas tribulaciones, porque eso es lo que produce la paciencia. Eso es lo que nos da más convicción, más seguridad. Dice que Él no nos dará una prueba más grande de la que podamos soportar y con ella también junto con ella nos da una salida. Así que, ¿qué pudiera salir mal? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Diga. La fe es otro atributo que Dios comparte con nosotros. La benignidad y la bondad. Estoy hablando de los frutos del Espíritu Santo. Son atributos que Dios comparte con nosotros. ¿Para qué? ¿Para guardarlos? ¿Para esconderlos? ¿O para ponerlos en práctica? El hombre que es guiado por Dios, el hombre que es guiado por el Espíritu Santo de Dios no tiene ningún problema sabiendo que estos atributos le corresponden a Dios. El hombre verdaderamente de Dios no se atribuye nada a sí mismo, sino que le da la honra y la gloria a Dios, porque Él, hablando de Dios, es el que nosotros produce estas cosas, el querer como el hacer por su buena voluntad. Mis hermanos, la realidad es esta: nosotros no lo podemos todo. Necesitamos a Dios. Diga conmigo. Dios lo diseñó de esta manera.
En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Dios lo diseñó de esta manera porque Dios quiere que nosotros sigamos dependiendo de Él. Si nosotros pudiéramos todo, no necesitaríamos a Dios. Por eso Dios lo hizo de esta manera. La creación necesita de su creador. Primera de Pedro 5:7, no lo busque, yo se lo voy a decir. Echen toda vuestra ansiedad sobre mí y yo os tendré cuidado de vosotros. Esa promesa es para ti. Has invertido fuerzas, has invertido demasiadas fuerzas en cosas vanas que solamente benefician a tu propia vida, pero no le has dado a Dios el lugar que le corresponde, no le has dado a Dios la honra y la gloria como Él merece. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de hacer ese ajuste. ¿Y saben qué es lo más hermoso de Dios? Que Dios no guarda rencor como usted y como yo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice el Señor en Mateo 28, 11, 28. Esta invitación es para usted. Usted que sea cansado, usted que sea fatigado, tratando de mover ese tronco, tratando de mover esa piedra, pero no ha usado toda su fuerza porque ha dejado a su Padre, que el que todo lo puede, lo ha dejado a un lado y ha querido hacer las cosas a su manera y con sus propias fuerzas, y por eso se ha desgastado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Estamos terminando, hermanos técnicos. ¿Se te acabaron las fuerzas? ¿Nunca has tenido fuerzas? ¿O solamente necesitas fuerzas? Cualquiera de las tres. ¿Se te acabaron las fuerzas? ¿Nunca has tenido fuerzas? ¿O necesitas fuerzas? ¿O las tres juntas? Mire lo que dice el último versículo. ¿No has oído que este Dios eterno es Jehová? Él creó los confines de la tierra. Él no se desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dice el 29, Él, hablando de Dios, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que tiene pocas o al que no tiene ninguna. ¿Sabe? Ayer pasamos un buen tiempo en el lago y hay muchas cosas que yo escucho y valoro. La idea de sacar a nuestros hijos del mundo en el que viven, del mundo, ¿cómo se dice? De este mundo que los ha atrapado, el mundo moderno. Ustedes son la última generación que contará esto. Cuando salíamos a correr y cuando salíamos en la lluvia, sin importar si había relámpagos, y cuando nos heríamos con lo que sea en la tierra y nos curábamos con la misma tierra, éramos felices. Creábamos nuestros propios juguetes y éramos felices. Pero el mundo fue evolucionando hasta llegar a lo que tenemos ahora. Un mundo lleno de maldad. El internet, mis hermanos, es un mundo oculto. El internet, mis hermanos, yo siempre he dicho esto, todas las plataformas digitales, todos los medios de comunicación trabajan para el diablo. Crea o no. Todas las redes sociales trabajan para el diablo. Usted y yo las usamos y tal vez le damos buen uso, pero todo eso trabaja para el diablo. Todo eso lo conecta con algo más allá de las necesidades del hombre. Es más, muchos han dejado la Biblia y la han puesto en su celular. ¿Por qué? Porque pasan más tiempo con su celular en la mano que con una Biblia. Esa es la triste realidad del creyente de hoy en día. Bueno, por lo menos traigo la Biblia y no traigo X cosa. Pero ese es el mundo.
Y dice este hermano, yo quiero que mis hijos crezcan en un ambiente diferente, que amen la naturaleza, que les guste la naturaleza. Es más, me hizo esta propuesta este hombre. Vengamos a acampar un sábado y el culto lo tengamos aquí el domingo. Y yo, ¿por qué no? Porque la iglesia ha entrado en una comodidad en la que te sentaste en mi silla, en el que no hay aire acondicionado en la iglesia, se descompuso, no vamos a ir, nos vamos a quedar en casa. Hemos llegado a una comodidad en la que no importa la cita que tenemos aquí con Dios, es mejor quedarnos en casa. O llegar a la hora que nosotros querramos y cuando querramos. Se da cuenta de la infidelidad a ese Dios. Por eso yo les preguntaba, ¿cree que Dios está siendo glorificado con su vida? Los jóvenes se cansan, se fatigan, flaquean, caen. Pero, diga conmigo, pero los que esperan en Jehová. Hermanos, ustedes esperan en Jehová. Ustedes esperan en Jehová. Saben que no importa cómo esté la situación, Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero los que esperan en Jehová tendrán, ¿qué, hermanos? Nuevas fuerzas. No las mismas fuerzas, no otras fuerzas superiores. Tendrán nuevas fuerzas. Es decir, necesitamos renovar nuestras fuerzas. Y las fuerzas no se renovarán en nada ni en nadie, solamente en Cristo. Tendrán nuevas fuerzas al grado de que se levantarán como las mismas águilas. ¿Saben ustedes que el águila es el ave, la reina de todas las aves? Es el ave que vuela más alta, es el ave más grande que existe. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, como las de una águila, como las de la reina de los vientos o de las aves, que son las águilas. Correrán. Dijo Pablo, he corrido la carrera y he peleado la batalla. Y he guardado la fe. Correrán y no se cansarán. Ay, no, ya estoy fastidiado de la iglesia. Yo ya no quiero ir a la iglesia porque se cansaron. Es tiempo de renovar fuerzas. Caminarán y no se fatigarán. Es decir, todo lo que hagan les producirá paz, alegría, gozo, gratitud. Eso, mis hermanos, es el sentir de un verdadero hijo de Dios. ¿Saben? ¿Cómo puedo yo decirles lo feliz que soy? No importa, mis hermanos, también tengo dificultades y también tengo situaciones alrededor de mi vida que pudieran impedir mi felicidad, pero ¿sabe? Soy feliz. Soy feliz con lo que tengo y soy feliz con lo que soy. Y posiblemente yo no lleno las expectativas de usted, pero yo no estoy aquí para llenar las expectativas de usted. Perdón que lo decepcione. Yo estoy aquí para ser guiado y usado por Dios, para su honra y para su gloria. Póngase en pie. Vamos a tener la presentación de Elizabeth Montiel Rivera, hija legítima de Rafael Montiel y Minerva Rivera.